Invierno de 1942. La Alemania nazi estaba en la cúspide de su poder, y la oscuridad cubría toda Europa. Entre los bosques envueltos en niebla de Silesia, un tren especial recibió la orden de partir desde Cracovia rumbo a Leipzig. En los papeles, era un transporte de prisioneros de trabajo. En la realidad, nadie en ese tren estaba destinado a sobrevivir. 500 personas amontonadas en 8 vagones de madera, puertas cerradas desde afuera. Sin palabras, solo el chirrido del metal sobre los rieles resonando en la niebla, prolongándose como una oración desesperada. El tren cruzaba las estaciones de guardia en la noche, la luz amarilla de la locomotora cortando la niebla, iluminando las sombras de cabezas agachadas. Cuando el reloj de la estación de Lausitz marcó las 2:17 de la mañana, el guardia nocturno escuchó el tren acercándose, y luego, nada. El sonido de los rieles se apagó. Los focos se apagaron. El viento se detuvo. A la mañana siguiente, solo encontraron el último vagón entre los rieles vacíos. Sin rastros de sangre. Sin personas. Solo 500 relojes detenidos exactamente al mismo momento, 2:17 de la mañana. Nadie supo qué pasó con aquel tren. Pero desde entonces, se empezó a contar sobre un silbido que resonaba entre la niebla, un tren sin estación, y las almas que no habían tenido tiempo de descender. Si escuchas el chirrido de los rieles en la niebla, quédate quieto. Porque a veces, el tiempo también toma el tren hacia el pasado. La noche cubría Silesia como una manta densa con olor a carbón y sal. En el andén secundario cerca de Cracovia, el tren número 405 respiraba pesado entre 2 filas de almacenes oscuros. El vapor de la locomotora se alzaba en columnas blancas opacas, que se extendían y luego se desvanecían como palabras a medio decir. En el costado de los vagones, la pintura negra todavía brillante, Arbeitslager Leipzig. A lo lejos, una linterna de guardia colgante oscilaba, dejando caer luz amarilla cansada sobre la nieve pisoteada. Un gato gris se escabulló bajo un vagón, desapareciendo y dejando un rastro oscuro como agua derramada. En el vagón de madera cercano al final, la gente estaba sentada como libros comprimidos. El olor a sudor viejo, tela húmeda, piel humana y madera descascarada se mezclaba, creando un aroma de lugares nunca abiertos. Alguien envolvía cuidadosamente un reloj de bolsillo en un pañuelo, lo acercaba al oído y luego lo guardaba profundo en su ropa. Una madre abrazaba a su hijo. Un hombre joven con una grieta en la mejilla cerraba los ojos, murmurando una oración que no recordaba de dónde venía. Cuando el silbato sonó, todo el vagón inhaló al unísono, como pechos que se unen. Las ruedas comenzaron a girar sobre los rieles, un chirrido largo, frío, duro, que calaba hasta los dientes, haciendo que todos cerraran la boca. El tren salió del resplandor del andén, devorando los últimos puntos de luz de la ciudad y lanzándose al gris del campo invernal. En el techo del vagón, la luz amarilla de las lámparas oscilaba con cada unión de riel, proyectando óvalos finos como máscaras sobre los rostros. Los guardias pasaban, el culatazo de los fusiles golpeando los costados, un sonido seco, cónico. Sus figuras eran grandes, pero con ojos hundidos. Algunos bostezaban, otros miraban al vacío, como si les faltara una parte de los días. Cerca de la medianoche, la nieve llegó como un susurro, ligera, dispersa, luego más densa, aplastando el cielo sobre las cabezas. Los copos tocaban los cristales y se derretían en gotas. El viento las congelaba, convirtiéndolas en pequeñas escamas plateadas. Entre el sonido de las ruedas y el viento, apareció otro ritmo, fino como agujas, persistente como relojes lejanos. Clic, clic, clic. El hombre joven abrió los ojos. Levantó la cabeza, el oído alerta. Ese ritmo no era de los rieles. Demasiado regular, seco, con un aire orgulloso de metal antiguo. Los que estaban a su lado también alzaron la cabeza. El niño dejó de llorar. La madre miró al techo, como buscando un pájaro atrapado entre madera y metal. ¿Quién golpea?, preguntó alguien, la voz ronca por el frío. Nadie respondió. Solo un anciano puso un dedo en los labios indicando silencio. Las venas de su mano se marcaban bajo la piel delgada como papel. Cerró los ojos, inclinó la cabeza al compás. Clic, clic, clic. Como pasos acercándose a la puerta. En la zona de colinas, el tren se inclinó ligeramente y la luz amarilla barrió los rostros. Todos compartían la misma expresión, espera, sin saber qué esperaban. Un guardia revisaba los respiraderos con la linterna, su luz cortando ojos húmedos como cuchillos. Cerca de las 2, el clic se intensificó, acercándose a la puerta del vagón. El hombre joven pegó la oreja a la madera,
sintiendo la vibración como el pulso. Susurró. Una máquina en algún lugar, pero dejó la frase a medias, porque justo entonces la lámpara parpadeó 3 veces, cada parpadeo como una respiración, y luego volvió a la normalidad. El viento cambió de dirección, soplando a lo largo del tren, trayendo un silbido lejano, de origen desconocido. En la estación de Lausitz, Müller bebía café frío, el rostro arrugado como papel de aceite. El reloj marcaba las 2:15. Se levantó, ajustó la bufanda gastada, abrió la puerta corrediza y salió a la pequeña fortaleza de madera. La niebla era espesa como leche, cubriendo toda la señalización. Apretó el oído al riel, escuchó lo que su oficio exigía conocer, la vibración del tren antes de ver los faros. El tren venía. Real. Pesado. Regresó, levantó el micrófono. La señal crujió como lluvia sobre hojalata. Iba a decir la frase ensayada. Tren 405, ruta Cracovia, Leipzig, señal recibida, prepárense. Cuando la luz amarilla surgió de la niebla, inundando el vidrio como un ojo abierto. La manecilla de los minutos trepó hasta el 17, tocó y se detuvo. La luz se apagó. El sonido se apagó. Müller quedó inmóvil, la mano aún sobre el botón, sin emitir palabra. A su edad, rara vez usaba la palabra imposible. Pero ahora, su pensamiento quedó atrapado en un silencio nuevo, el silencio de un bolígrafo levantado del papel justo al tocarlo. Miró su reloj de pulsera. Parado. 2:17. El tren no llegó. O más bien, llegó de otra manera. En el vagón, las lámparas amarillas se sacudieron y luego se pusieron en un tono blanco pálido, como la luz de la luna. Clic, clic, clic. Ahora sonaba sobre la superficie de los bancos. El hombre joven miró a la madre. ¿Lo escuchas? Ella asintió. El niño inhaló profundo, dijo como humo. La máquina. Y apretó más la mano de su madre. Algunos hicieron la señal de la cruz, otros se cubrieron los ojos, otros los abrieron como temiendo perder el instante que revivía lo que se había perdido. Un leve tirón. Nadie cayó. Nadie gritó. El tren parecía cambiar de riel con un parpadeo. El guardia del último vagón soltó la culata para mantener el equilibrio y rió torpemente al romper un hábito. Encendió un cigarrillo, la llama se apagó de inmediato como si alguien la hubiera tapado. Todas las cerillas fallaron. El olor a azufre permaneció sobre la lengua. El tren pasó por un grupo de árboles que no recordaban en la ruta. En los cristales, en lugar del bosque oscuro, había franjas de luz finas como calles bajo el agua. El hombre joven tocó el vidrio. Frío. Real. Clic, clic, clic. Cambió el ritmo. Cortó, largó, dos cortó. Alguien susurró. Morse. Pero luego volvió al ritmo uniforme, como un niño dejando el juego para volver a la tarea. Müller corrió por los rieles con su linterna, iluminando solo un círculo delante de sus botas. La niebla se abrió en un pasillo. Los rieles rectos hasta el infinito, haciéndolo sentirse pequeño. Sin marcas de derrape, sin carbón, sin vapor, sin cenizas, ni siquiera una chispa. A la derecha, la nieve cubría el césped uniformemente, como ropa de cama recién tendida. Se detuvo, respiró hondo, reprimiendo el vómito que le causaba lo irracional. A lo lejos, vagamente, el sonido de las ruedas parecía sostener el cielo. Puso la mano en la oreja, conteniendo la respiración. Clic, clic, clic. Atravesaba su cuerpo por los huesos, no por los oídos. 3 horas después, encontraron el vagón final entre 2 postes, como colocado a mano. La puerta abierta. El equipo entró con cuidado, como entrando a la casa de otro después de un funeral, despacio, con respeto. Nadie. Solo los bancos alineados, con huecos recientes donde alguien se había levantado. En el suelo, dispersos, objetos pequeños llevados desde un largo viaje, un pañuelo bordado, un libro delgado de tapas gastadas, una muñeca de madera sin ojo derecho. Cerca de la pared, un reloj de pared barato inclinado, marcando exactamente las 2:17, la manecilla de segundo suspendida en el aire. El teniente Germán Weiss recogió un reloj de bolsillo cerca de la puerta. Grabado en la parte posterior, Zapis mnie. Escríbeme. Abrió la tapa, acercó al oído. Nada. Lo guardó en el bolsillo izquierdo, como guardando una pregunta. En el tercer banco desde atrás, un trozo de papel arrugado, letra inclinada como escrita en un tren en movimiento. Escuché a los rieles llamando mi nombre. No el mío ahora, sino el mío en otro lugar. Weiss alzó la vista.
El aire dentro del vagón era diferente del exterior, seco, 1 grado más cálido, con olor a metal pulido. De repente, los bancos vibraron suavemente, no por el viento, sino como dedos golpeando desde debajo. Muy suave, clic. Señaló silencio. Todos contuvieron la respiración. Clic, clic, clic. Se miraron. Un soldado rió, una risa sin salida, pero apenas del cuello. Aroma a tabaco con miel flotaba, dulce y absurdo en la mañana de -5 grados centígrados. Revisaron cerraduras, frenos, ejes, todo perfecto. Fusibles, cables, calefacción, como nunca encendidos. Sin señales de freno de emergencia. Sin arrastre. Waze anotó, sin intervención externa. Vagón vacío. Relojes, todos 2:17. Subrayó, hábito de quien busca orden para calmarse. El bolígrafo se detuvo. Bajo la línea escrita, apareció un punto azul que no pertenecía a su pluma, como tocado desde otra dimensión. Pequeño como cabeza de alfiler, pero intenso y fresco. Esa noche, Waze permaneció en Lausitz escribiendo el informe adicional. Müller puso un café nuevo frente a él, sonriendo torcido. Lo sabes, llevo 20 años aquí, nunca. Waze asintió. Lo sé. No quería dialogar con lo que su lenguaje no podía describir. El reloj marcó las 2. Afuera, la niebla seguía fluyendo como un río por los postes. Waze se sentó, apoyó los codos, levantó el bolígrafo. Afuera, desde muy lejos, clic, 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 llegaba como persona sin zapatos. La manecilla subió al 17. En ese instante, el intercom chirrió largo y se apagó. La sombra de Waze se alargó sobre la pared, cruzando el reloj. Respiró. Clic, clic, clic. Golpeó la puerta como un toque. 3, silencio. 3. No morse, ni señal militar. Se levantó, abrió la puerta. La niebla afuera se erguía como muro suave. Dentro, un soplo cálido como aliento en su nuca. Nadie. Pero el olor a tabaco con miel volvió, más intenso. Se volvió, cerró, apoyando la espalda en la madera. El cuaderno abierto. Su escritura aún inacabada. Debajo, con tinta azul recién seca. Hermann Weiss, oficer, 1942 roku. Następny. El siguiente. Parpadeó. Sus ojos leían. Su mente negaba. Su cuerpo inmóvil. Bajo el suelo, percibió algo profundo y oscuro, como una locomotora encendiendo sin humo. A la mañana siguiente, abrieron la estación con llave de repuesto. Café frío. Intercom apagado. Cuaderno abierto. Weiss desaparecido. En el banco, un reloj de bolsillo colocado ordenadamente. 2h17. Retiraron el vagón final de los rieles, lo llevaron al almacén. Los informes se archivaron como fenómeno anómalo. La vía seguía en uso. El tren seguía viajando. Pero en noches sin viento, los guardias contaban haber oído un bolígrafo golpeando suavemente en alguna parte del pasillo de niebla, y si acercas el oído al riel, puedes escuchar un sonido lejano. Clic, 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 un ritmo pequeño que no muere. Y quienes se sentaron en vagones similares, otros viajes, otras noches, a veces dicen que antes de dormirse escuchaban objetos antiguos y pesados moviéndose bajo el suelo de madera, como una máquina buscando su lugar. Décadas después, alguien sueña que está en un vagón inmóvil, puerta abierta, afuera bosque luminoso como lago, y alguien pone una mano cálida en su hombro, diciendo en un idioma desconocido pero comprensible: "No nos dejes desaparecer". Desde la mañana que se encontró el vagón final, la gente contaba los 2:17 como un pulso. Año tras año, la historia menos recordada pero más escuchada. Porque hay sonidos que no necesitan transmisor, encuentran el oído correcto por sí mismos. El tren 405 no regresó. O si lo hizo, eligió otro riel, profundo en la memoria del mundo donde el hierro no se oxidaba y los nombres no eran borrados. Y si alguna noche caminas por los bosques de Lausitz, recién caído la nieve, sin viento, quédate quieto junto a los rieles. No lames. No fotografías. Solo coloca suavemente dos dedos sobre tu pulso. Si aciertas el momento, sentirás tu ritmo alinearse con otro, metálico, frío, paciente, antiguo, clic, 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 cruzando madera, piedra, tierra, convirtiéndose en parte de como este mundo recuerda. Y si llevas un reloj, no lo mires demasiado cuando sus manecillas se detengan en 2:17, porque a veces, para ser preservado, el recuerdo pedirá tu nombre.
Aún no había amanecido y el aire en la estación de Lausitz ya estaba denso como tinta. La noche había dejado la nieve, cubriendo los vidrios con una capa fina de escarcha gris. La luz amarilla dentro del puesto de vigilancia se difundía débil, apenas suficiente para iluminar un escritorio salpicado de manchas de café seco. Sobre él, el cuaderno de investigaciones del teniente Germán Weiss estaba abierto. En medio de la página, una línea escrita antes de quedarse dormido. Todo se detuvo a las 2:17. Inexplicable. La pluma todavía estaba manchada de tinta. La taza de café a su lado tenía la grasa solidificada, como una capa de sangre seca. Desde la ventana, una luz azul pálida comenzó a filtrarse en la habitación. Una luz extraña, no del sol, ni de una lámpara. Weiss despertó. En el primer instante, no estaba seguro si seguía en el puesto o a bordo del tren. El aire olía a hierro y nieve, pero debajo de esa capa había otro aroma, más cálido, como piel humana y aceite de máquina. Se incorporó, atento. No había silbidos. No había pájaros. Solo un pequeño golpeteo metálico que golpeaba los huesos del espacio. Clic, clic, clic. No era regular como la primera vez que lo oyó, sino más lento, como si alguien golpeara al ritmo de su respiración. Encendió la lámpara de aceite. La luz temblaba, como escondida por el viento. El cristal estaba empañado, pero en el centro apareció una huella de mano. Weiss se acercó. La huella era pequeña, delicada como la de una mujer, pero helada. Al tocarla, no estaba húmeda ni seca, solo daba la sensación de retraso, como tocar otro tiempo. Entonces escuchó papel. El cuaderno sobre la mesa pasó a una página nueva, aunque la puerta no se había abierto. La pluma cayó, rodó formando una curva, y se detuvo en la esquina del cuaderno. En la página en blanco, empezaron a aparecer líneas de tinta azul, finas, como si fueran tecleadas en una máquina y no escritas a mano. No es solo un viaje. Cada año, volvemos. Cada año, hay alguien nuevo. Weiss retrocedió. Sus labios se movieron, pero la voz solo salió como un suspiro. ¿Quién escribió esto? No hubo respuesta, pero la luz fuera de la ventana cambió de dirección, formando un rayo recto que iluminó la mesa. Él se inclinó hacia la luz. En medio del cuaderno, la última línea tembló y se detuvo en un número, 405, el número del tren. Weiss apretó las manos. El pulso en su cuello comenzó a sincronizarse con aquel clic. No sabía por qué tomó su abrigo y linterna. Tal vez solo quería asegurarse de que todo seguía allí afuera, no solo en su cabeza. Pero al abrir la puerta, la niebla había cambiado de color. Ya no era gris, sino una plata mezclada con azul, como metal derretido. Rayos de luz se deslizaban por las vías como dedos largos buscando algo en la tierra. Y en esa luz, vio huellas. No eran botas militares. Eran pequeñas, redondas, equidistantes, como si alguien caminara descalzo sobre la nieve, dejando un rastro de calor difuso detrás. Se dirigían hacia el norte, donde la vía se curvaba y desaparecía entre el bosque de pinos. Weiss siguió el rastro. Sin pensar, sin miedo, solo la sensación de ser llamado por un nombre. Cada paso hacía que la nieve crujiera suavemente. Cada vez que se detenía, el clic se detenía. Pero al continuar, regresaba, esta vez resonando bajo sus pies. Weiss iluminó las vías. Entre los rieles, bajo una capa de hielo delgado, algo se movía. No rápido, ni lento, como una máquina antigua que aún respiraba. Se arrodilló. Bajo el hielo, vio metal redondo, brillante y tenue. Un engranaje, del tamaño de una mano, girando muy despacio. Luego, otro. Luego dos más. 3, encajando como un enorme reloj enterrado bajo tierra. Sobre la nieve, de repente apareció un mensaje, no grabado, sino como si la nieve misma se derritiera formando letras y luego volviera a congelarse. Zapisz mnie. Regístrame. Alzó la vista. Delante, a través de la niebla, estaba el vagón de madera. El mismo vagón que la había inspeccionado antes, pero ahora parecía nuevo, la puerta cerrada, número 405 a 17, y luz amarilla filtrándose por la rendija, como si hubiera alguien dentro. Weiss avanzó. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. Al tocar la manija, la aguja de su reloj saltó ligeramente, no giró, sino que se movió como atraída. 2h17. La puerta se abrió. La luz amarilla inundó el lugar, cálida como la de una casa. Olor a madera vieja, papel, leche y tabaco mezclado. Dentro, había personas.
Vestían uniformes de prisionero, suéteres grises, sentados en silencio, la cabeza ligeramente inclinada como escuchando. Cada uno sostenía un pequeño reloj, con la carátula hacia el cielo. En el centro del vagón, una mesa con una vieja máquina de escribir Remington, teclas de hierro brillantes. Nadie miró a Weiss. Solo una mujer de cabello rubio en la esquina de la mesa, abrigo marrón, ojos luminosos pero difusos. Ella habló con voz baja, como el viento pasando por una puerta. ¿No lo has oído ya? Weiss no respondió. Miró sus propias manos. Estaban transparentes en las puntas de los dedos. Solo quedaban pequeños hilos de luz pulsando como cables de cobre al rojo. La mujer colocó la mano sobre la máquina de escribir. Cada vez que presionaba una tecla, no había sonido. Solo luz blanca que salía de la tecla y desaparecía. En el papel, línea tras línea aparecía en un idioma que no conocía, pero al leerlo, comprendía todo. El tren no va. El tiempo va por él. Nous nous perdemos. Repetimos. Quiso avanzar, pero cada paso pesaba como plomo. La luz dentro del vagón se desvaneció, el viento entró. La mujer sonrió, levantó un reloj y se lo ofreció. El cristal reflejaba claramente su rostro, pero más viejo, con ojos hundidos y labios agrietados. Tú nos ayudarás a registrar. ¿Registrar qué?, preguntó. Ella inclinó la cabeza, susurrando. El momento 2:17. Es el límite entre la realidad muerta y la memoria aún no nacida. Weiss escuchó como si alguien leyera dentro de su cabeza. Su mano se extendió sola. Al tocar el reloj, el clic sonó una vez, claro y brillante, como un golpe de destino. Todo quedó en silencio. La luz se apagó. El frío lo envolvió. A la mañana siguiente, la patrulla no encontró a Weiss. Dentro del vagón 405, solo quedó la máquina de escribir Remington y un papel entre el rodillo con la última línea impresa. Registrador, Weiss, Hermann. Momento, 2h17. Y sobre las vías, cada vez que sale el sol, la luz brilla como si las agujas de un reloj giraran. La lluvia golpeaba con un murmullo el techo de hojalata del polígono industrial abandonado, gotas largas como líneas de texto que nadie leería. La puerta de hierro del almacén estaba entreabierta, la placa oxidada y verde se confundía con el musgo, las letras caían como los dientes de una boca vieja. Tadeusz Marek permanecía bajo la lámpara de mercurio, con la mano apretando la tarjeta de acceso, ya blanda por el sudor. El guardia lo observó a través del cristal empañado, asintió con un gesto, una mirada que lo sabía todo sin decir nada. La puerta se abrió y una corriente de aire húmedo y frío le golpeó la cara, trayendo el olor a papel amarillento, aceite de máquina, lienzo pintado y un aroma débil que él solo entendería después, el olor del metal enterrado durante 3 inviernos. El primer pasillo se extendía como una película sin cortes. Los tubos fluorescentes parpadeaban, cada latido de luz dejaba ver el polvo flotando en hilos, letras diminutas que flotaban horizontalmente. A la izquierda, filas de archivadores color oliva, con pintura rugosa como la piel de una bestia dormida. En cada cajón, placas de aluminio grabadas con el año y la región, 1939 Cracovia. 1941, Silesia. 1942, Lositz. Al final de la fila, un solo cajón tenía cinta negra, 1942 L17. Debajo, con tinta azul, alguien había escrito muy pequeño, 405/217. Marek se detuvo frente al cajón, exhaló, y su aliento blanco flotó como niebla en la boca. Se puso guantes de algodón blanco, colocó 2 dedos sobre el borde del cajón y tiró. Este se deslizó con un leve crujido, y la oscuridad densa del interior se derramó. Encendió la linterna frontal, el haz iluminó el borde de una caja de cartón marrón amarillenta. C'est le rojo, secreto, ennio lesiono, no encontrado. Sonrió sin sonido. Lo no encontrado a menudo dormía justo ahí, bajo las manos de quienes no eran suficientemente curiosos. La tapa de la caja se abrió. Dentro, 3 carpetas cosidas con alambre, y en el fondo, un cuaderno de cuero marrón. El cierre oxidado, el borde del cuaderno fino como papel de afeitar, pero el relieve todavía legible, H. Weiss. Su corazón se detuvo un instante, luego retomó un ritmo más profundo, como si hubiera bajado un escalón bajo el agua. Tiró de una silla de metal, esta chilló ligeramente. La superficie metálica estaba tan fría que la humedad de sus manos se volvió escarcha. Abrió el cuaderno. La primera línea estaba en alemán, cursiva, uniforme, sobria,
propia de un oficial que sabía transformar el miedo en límite de la frase, noche de lluvia. Lausitz. Train 405. 2:17. En la segunda página, la caligrafía cambió, más seca, la punta rígida, alternando con fragmentos mecanografiados, como si una máquina estuviera junto al escritor. En el borde, manchas de tinta azul formaban la impresión de dedos. Marek leía despacio, dejando que sus oídos escucharan lo que sus ojos devoraban. Sin huellas de freno, sin sangre, sin gente. Los relojes se detuvieron al unísono. El golpeteo no era de ruedas. Era como el aliento de una máquina. Pasó la página, que crujió suavemente como un pez pequeño. 2:17, el límite. La letra del hombre en el cuaderno empezaba a agrietarse, una letra doblada, otra mordida por el borde. En el centro, un espacio en blanco. Debajo, en tinta azul clara, apareció una frase como escrita en un parpadeo: no es solo un viaje. Repetimos. Marek alzó la vista. Las luces fluorescentes parpadearon una vez. El pasillo cambió de tono. Todo se volvió del color del metal mojado. Miró a su alrededor. Nadie. Solo la lluvia golpeando el techo distante, dispersa, baja, como el tambor de una bestia enorme. Al inclinarse, el cuaderno se había abierto a la siguiente página, aunque no lo hubiera tocado. En el borde, una pequeña uña dejó un rastro de luz difusa. Sintió la saliva subir, escuchó el tragar en su garganta. Página 17. Sin encabezado, solo una línea. 2:17. Volví a escuchar las vías. No en los oídos, sino en los huesos. Justo debajo, un papel fino pegado con cinta antigua. Marek metió la uña y lo despegó suavemente. Se desprendió como piel seca. Escritura a mano, en inglés, con la caligrafía de alguien familiarizado con el viento. The list is not complete. La lista no está completa. Firmado abajo, R.E.B. R.E.B. podría ser cualquiera, pero en la mente de Marek, las tres letras se conectaron con un nombre cubierto de hielo y horizonte: Richard Evelyn Byrd, almirante estadounidense de los polos, cuyo invierno también parpadeaba. Sintió que la piel del cuello se erizaba, como si un dedo helado la hubiera tocado. Porque si una frase de 1946 aparecía en un diario de 1942, entonces la línea temporal dejaba de ser una barrera. Era una puerta abierta. Marek acercó la silla, inclinándose para que su aliento no tocara el papel. Foto al final del cuaderno, blanco y negro, granulada como lluvia nocturna, un tren en el bosque, la nieve sobre los vagones formando líneas blancas como texto. A la derecha, un hombre de pie, abrigo largo, sosteniendo un cuaderno. La luz impedía ver el rostro. Pero en el pecho, una placa reflectante. Marek acercó la linterna, redujo el brillo. Las letras emergieron de la sombra. Tadeusz Marek. La silla de metal cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un estruendo que recorrió los archivadores y fue absorbido por la lluvia exterior. Marek quedó inmóvil, manos desnudas sobre el borde de la mesa, olvidó los guantes de algodón al lado. El contacto con el metal frío lo hizo sentir un clic muy pequeño. Giró de repente, la luz parpadeó. El pasillo estaba vacío, su sombra extendida en la pared, delgada, el cuello estirado como tirado por un hilo invisible hacia otro punto. Agachándose para recoger la silla, clic, 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 sonó de nuevo, ahora no desde adelante ni atrás, sino desde abajo, como algo marcando un ritmo en el piso de concreto. Golpeó con la punta del zapato. Resonó hueco, debajo del piso. No por completo, sino un segmento de columna vertebral diferente debajo. Se inclinó, puso la oreja en el suelo, no, en el piso. El frío penetró sus sienes. En lo profundo, muy profundo, un golpeteo pequeño, constante, paciente, clic, 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 no exigiendo nada, solo anunciando: seguimos aquí. Tomó el teléfono para grabar. La pantalla se iluminó. En el encuadre de la cámara, en lugar del suelo, apareció un marco de puerta oscuro. La luz amarilla se filtraba por el borde. Instintivamente retrocedió. Esa puerta no existía en el almacén. Pero el teléfono le mostraba otra habitación, mesa de madera, Remington brillante recién aceitado, 20 relojes de pared detenidos simultáneamente. En la silla frente a la máquina, alguien sentado, manos listas para teclear. Cabello castaño, suéter gris, mirada fija en la máquina. No lo miraba, pero él sintió que sabía que estaba allí, la sensación de ser observado por un recuerdo. La pantalla se apagó.
El teléfono vibró y murió. Marek vio su reflejo en el vidrio negro, pálido, ojos abiertos demasiado grandes. Escuchó su respiración, pero sobre ella otro sonido, un latido metálico intentando escribir una letra que doblara el tiempo. Volvió al cuaderno. La página había cambiado. No era la página de la foto, era la página blanca de antes. Sobre ella, las letras emergieron gradualmente, como tinta subiendo del papel. Nadie nos volverá a escribir. Por eso usamos tu mano. Una gota de agua de la lluvia cayó sobre el borde de la página, formando un pequeño círculo. La tinta no se corrió. Al contrario, el azul se intensificó. Marek retrocedió un paso. El mareo vino y se fue, como una ola. Escuchó pasos ligeros a lo largo del pasillo contiguo, ligeros, rápidos, sin querer hacer ruido pero dejando huella. Apagó la linterna, la sala se sumió en sombra violeta. La mitad de las luces fluorescentes apagadas, el pasillo lejano gris como tinta diluida. «¿Hay alguien?», llamó, su voz cortada. No hubo respuesta. Solo un leve clic, como una llave cayendo. Avanzó 2 pasos, se detuvo frente a la puerta del almacén equipo de oficina Incursa. La puerta de madera pesada, cerrada con candado. Oscuro dentro, pero olió, aceite de máquina no usado, cintas de tinta seca, papel carbón. Empujó la puerta un poco más. El polvo se levantó y una luz amarilla delgada como un cabello cayó del techo. Alzó la linterna. En la estantería, entre máquinas de escribir oxidadas, un Remington modelo 17 intacto. La tecla H un poco hundida. En el marco, grabado con objeto punzante, Blasnok M. Kowalski. Había visto ese nombre en otro expediente, un trabajador desaparecido en 1947 en Varsovia, casa número 9. Puso la mano. El metal estaba helado. En lugar de retirarla, puso 2 dedos sobre la tecla T, primera letra de su nombre, y presionó. Ningún sonido, pero el aire a su alrededor se contrajo. El cuaderno Waze giró solo hacia él. Marek volvió a la mesa. Página nueva, encabezado con lista mecanografiada, limpia, espaciada como alguien entrenado por un secretario estricto. Jacob Rosenfeld, 12 de enero de 1943, deportado. Esther Rosenfeld, 13 de febrero de 1943, desaparecida. La 20ª línea, pausa. La 30ª, sin autor, solo, Tsieko. El Nino. En la columna temporal, un largo trazo como si hubiera sido arrastrado sobre tinta húmeda. Al fondo, otra vez, tinta azul elevándose. Cuando dejen de hablar de nosotros, continúen escribiendo. El reloj de pared del almacén, modelo barato, cara blanca, números negros, tembló. No giró, solo un leve sobresalto, luego se detuvo en las 2:17. Marek no recordaba si ya estaba allí antes. Miró a su alrededor. Sobre la pared, pintura vieja, una zona más oscura como rectángulo, parecía que algo colgaba, foto, placa, mapa. Imaginó líneas rojas uniendo estaciones, un arco rodeando el bosque, un tic sobre Lausitz. Al lado, lápiz tenue, casi invisible, 405. Debajo, otra letra pequeña, Brosí, volverá. Un golpe suave al final de la estantería. Avanzó, apoyándose en los cajones, como caminando sobre un tren en marcha. El viento se colaba, con olor a pino húmedo y hierro frío. Se detuvo frente a una puerta lateral. El cristal pequeño reflejó su figura, un contorno tenue, ojos oscuros, y una segunda sombra a medio paso detrás de él. Giró. Nadie. Volvió a mirar. La sombra seguía, quieta, cabeza ligeramente inclinada, escuchando los clics del piso. Ambos miraron hacia un rincón oscuro donde la luz de mercurio no llegaba. Allí, un punto de luz verde brilló como ojos de un animal pequeño. Marek tocó el pomo. Metal frío. En ese instante supo que podía abrir, o no. Si no, se marcharía con un nombre añadido al registro, un sueño pesado y una nueva mirada al reloj cada vez que fueran las 2:17. Si abría, cada escalón se transformaría en riel, cada pasillo en túnel, cada letra en engranaje. Giró el pomo. La habitación estaba oscura, pero no vacía. Sobre el suelo, una lona. Encima, tarjetas de metal, algunas sin terminar. En una esquina, grabadora mecánica con cable, la superficie aún caliente. Se arrodilló. Una tarjeta grabada, H-Waze, reverso con fecha incompleta, 2-1, el 7 faltaba. Aquella noche lluviosa,
Alguien había comenzado esto en la oscuridad y no terminó. Tocó el borde, un leve chirrido. Detrás, en la habitación exterior, el Remington golpeó un ritmo, no sonido, sino un haz de luz fino sobre el borde de la mesa, como cabello plateado. Retrocedió. Entre las puertas de las dos salas, el viento frío entró, dándole la ilusión de tocar algo invisible que pasaba. El cuaderno Weiss ahora abierto a la última página. Firma, símbolo extraño en lugar de nombre, 3 letras y 3 números, REB/46/217. Alguien volvió, leyó, añadió. El teléfono del bolsillo se encendió solo. Pantalla con reloj analógico, manecillas flotando suavemente. 2h16. 1 segundo, 2, 3. El tiempo en la pantalla detenido, el tiempo en el almacén continuaba. En la mesa, una hoja nueva se deslizó bajo el rodillo del Remington, sin nadie sentado. Marek se acercó. La tinta azul aún húmeda, olor a solvente suave. Letras polacas, mekanografiadas. Tadeusz Marek, analityk, 2025 roku, przybył. Había llegado. Sintió el corazón golpear sus costillas. Clic, 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 resonó en el mismo ritmo. Miró por el pasillo, la lluvia había cesado. En algún lugar, un silbato lejano, largo, delgado, débil, como recuerdo de un muerto. Se inclinó, puso el dedo sobre el borde del papel. La tinta se pegó a su piel, caliente. Contuvo la respiración. La siguiente línea apareció gradualmente, tinta más clara, fina, de mano fatigada. Nie uciekaj. Nie teraz. No corras. No es el momento. No corrió. Tomó un bolígrafo del almacén, el mismo que se usaba para firmar expedientes prestados. Su mano era extraña con su peso, como si solo hubiera escrito con la voz en su cabeza. Puso la punta sobre el papel, al lado de su nombre. Por primera vez, firmó, no como firma personal, sino como promesa a una lista. La punta rasgó ligeramente el papel, sonido apenas audible. Clic. Las luces fluorescentes volvieron a encender todo el pasillo. El retardo entre parpadeo y estabilidad duró 2 respiraciones. Cuando la luz se estabilizó, el cuaderno Weiss se cerró. La tapa de cartón bajó sola, un golpe. La sombra en la pared desapareció. Allí donde antes se vio la figura, la pintura vieja se hinchó, como si vapor buscara salir. Marek quiso reír, una risa de quien ha pasado por un torniquete sin estar seguro de en qué lado queda. Recogió sus cosas, devolvió cuidadosamente el Remington, limpió las huellas con guantes, llenó el registro, 1942 L17, nota, consulta interna. El guardia lo observó al salir, como midiendo su sombra sobre el cemento. ¿Encontraste algo? Preguntó, voz áspera. Una lista, respondió Marek. No terminada. Afuera, la lluvia había cesado. El aire olía a nieve, aunque aún no era temporada. Subió al coche. El reloj del tablero saltó a las 2:17 y se detuvo un instante más largo. Arrancó, la radio se encendió sola, la onda AM captó una frecuencia extraña. Entre la interferencia, un golpe metálico constante, paciente, clic, clic, clic. Giró la perilla, la señal se debilitó, luego se fortaleció, luego se clarificó como si alguien acercara un micrófono a la boca. Una voz femenina. Cuando dejen de hablar de nosotros, continúen escribiendo. No miró atrás. Al espejo retrovisor, por un instante, vio un pasillo de rieles saliendo del coche, adentrándose en un bosque tenue, donde el tren no se detiene. Esa noche, un correo salió de su bandeja a las 2:17, dirigido a sí mismo. Asunto, 405. Contenido, un solo archivo adjunto. Foto en blanco y negro de un vagón de madera abierto. Luz amarilla filtrándose desde dentro, suelo mojado. En el borde de la imagen, una mano retirándose, pulgar manchado de tinta azul. Debajo, mecanografiado, la lista ha sido continuada. A la mañana siguiente, en el almacén, el guardia preparaba té caliente, mirando el reloj de pared. Se detuvo en las 2:17 desde la noche anterior, sin recordar si siempre se detenía a esa hora. Al cerrar, un clic muy suave vino desde el piso. Permaneció quieto, escuchando. No era ratón. No eran tuberías. Era algo escribiendo, con el antiguo ritmo, en una sala profunda, tras años de tierra y hormigón. Desde entonces, la historia ya no se contaba con la voz del vigilante, ni solo estaba en el cuaderno de Weiss.
Se contaba por los relojes detenidos, por las luces que parpadeaban y se estabilizaban, por los metálicos 3 golpes escuchados donde no había máquina. Y cada vez que la vía férrea de Lausitz serpentea a través de tierras silenciosas, como si el tiempo las hubiera olvidado. En la noche invernal de 2025, el suelo estaba cubierto por una delgada capa de hielo, como vidrio, y la luz azulada de la luna se reflejaba sobre los rieles curvos, transformándolos en una cicatriz metálica que se extendía hasta el horizonte. Sobre aquel silencio, Elías Reed avanzaba, cada paso dejando huellas profundas en la nieve, como signos de puntuación en una historia aún inconclusa. Era un periodista independiente, nacido en Manchester, que había dedicado su juventud a cazar los rincones oscuros de la historia, archivos borrosos, fotos sin procedencia y rumores que nadie se atrevía a contar directamente. Durante los últimos 4 meses había recibido 12 correos electrónicos desde una dirección sin remitente. Sin asunto, sin texto alguno, solo una foto en blanco y negro, el tren de madera número 405, en medio de un bosque cubierto de nieve. Y en la esquina de la foto, un texto mecanografiado. La lista no está completa. Lo más extraño, cada correo llegaba exactamente a las 2:17 de la mañana. Esa noche, llegó a Lausitz. No había viento. La niebla era tan densa que la luz de su linterna desaparecía tras 3 metros. El crujir de sus botas sobre la nieve producía un sonido pequeño, hueco, uniforme, como el latido de un corazón en su oído. Las casas elevadas, viejas, estaban medio derrumbadas, y las ventanas habían sido tapiadas con tablas. En una pared que aún quedaba en pie, vio unas marcas antiguas talladas con cuchillo, 405/217. Fotografió la inscripción, el pulso de la cámara tembló ligeramente, luego bajó la mano. El frío le atravesaba la piel hasta el borde de la manga. Miró su reloj. La aguja de los minutos se detuvo un instante y luego continuó, como si el tiempo supiera que lo observaba. Avanzó a lo largo de los rieles, el crujido de la nieve bajo sus pasos mezclándose con su respiración. En medio de aquella niebla, de repente, un sonido leve resonó. Clic. Luego otro. Luego 3. Clic, clic, clic. Uniforme, preciso, como el pulso de un enorme reloj subterráneo. Se detuvo, bajó la luz y se inclinó. El riel de hierro estaba helado, pero al posar la mano sobre él, percibió un ligero latido, como un pulso metálico vivo. Encendió la grabadora y susurró: «Estoy en Lausitz». 043. Debajo de los rieles hay una vibración pequeña, un sonido metálico. La frecuencia corresponde a un reloj. Se detuvo. A lo lejos, la niebla comenzó a moverse y una luz dorada apareció, primero como un destello, luego se alargó en una línea fina, hasta convertirse en una franja luminosa curva, como rieles que brillan. Contuvo la respiración. No había viento, ni lluvia, ni luces eléctricas cercanas. Aquella luz se movía lentamente, suavemente, como si alguien arrastrara una franja dorada sobre el suelo. Y en medio de la niebla, comenzó a aparecer una masa negra colosal, la locomotora. Elías retrocedió, la cámara temblaba en sus manos, el objetivo reflejando la luz. La luz dorada se derramaba sobre la niebla como miel cayendo sobre el agua. Un sonido metálico grave resonó, no como un tren real, sino más profundo, más cálido, como la apertura de una puerta gigantesca. Entonces, escuchó un susurro. No reconoció el idioma. No era masculino ni femenino, pero lo llamaba por su nombre. Elias. Giró bruscamente. No había nadie, pero su aliento se volvió vapor blanco en el aire, y entre la niebla, aparecieron letras difusas formadas por su propio aliento. 405. Retrocedió, resbaló, cayó en la nieve. Al mirar hacia arriba, el tren se había detenido frente a él. No se parecía a ningún tren que hubiera visto antes. Sin humo, sin motor, sin engranajes, pero todo el cuerpo del tren vibraba ligeramente, como si algo dentro respirara. El vagón delantero era de hierro, el resto de madera oscura, cubierto por una capa fina de nieve como polvo. En la puerta del último vagón, un rayo de luz dorada se filtraba por una rendija. En la madera, estaba grabado profundamente, 405/17, con trazos nítidos, recién hechos. Se levantó y caminó despacio hacia allí. Sus pasos no dejaban huella. Al acercarse, una voz femenina resonó, delgada, ligeramente distorsionada como transmitida por una radio antigua. No todos los recuerdos quieren ser recordados. Pero si nadie los recuerda, nos desvaneceremos.
Elías se quedó boquiabierto. La voz tenía un acento polaco, mezclado con inglés, tan extraño que le recorrió un escalofrío por la espalda. Tragó saliva y susurró: ¿Quién está ahí dentro? No hubo respuesta. Solo la luz de la rendija golpeando la nieve al ritmo de un pulso. Extendió la mano hacia la manilla. El metal estaba helado. Entonces la puerta se abrió sola, no por él. Un aire cálido inundó el vagón, con olor a madera, aceite, papel viejo y un leve aroma a flores marchitas, como de una maleta olvidada en la estación. Dentro, un vagón intacto. Los bancos de madera estaban alineados. En las paredes colgaban decenas de relojes, todos marcando las 2:17. En el centro, sobre una mesa de madera, había una máquina de escribir Remington y junto a ella un cuaderno de piel marrón. Elías entró, su corazón golpeando como pequeños martillos. Alzó la cámara y la movió. El objetivo captó su reflejo en el cristal de la ventana, pero la imagen reflejada no giraba hacia la misma dirección que él. Lo miraba directamente, los labios moviéndose como si dijeran algo. Bajó la cámara y retrocedió. Todo el vagón comenzó a vibrar suavemente. Las agujas de los relojes retrocedieron al unísono, giraron en círculos y se detuvieron de nuevo en las 2:17. La máquina de escribir tembló levemente, luego pulsó una tecla por sí sola. El clic resonó y una línea de tinta azul apareció en el papel. Weiss, Marek, Elias. El siguiente. Negó con la cabeza, dio un paso atrás, apoyando la espalda contra la pared. La voz femenina resonó de nuevo, esta vez junto a su oído, como proveniente del aire. No estás escribiendo la historia. La está completando. La luz dentro del vagón cambió de color. De dorado a blanco, luego azul claro. Todo se volvió transparente, incluso sus manos. Bajo su piel, finos hilos de luz comenzaron a recorrer su cuerpo, como circuitos de cobre, latiendo al ritmo del clic, 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 que venía de todas partes. Temblando, extendió la mano hacia el cuaderno. La primera página mostró la línea. Hermann Weiss, 1942. Y debajo. Tadeusz Marek, 1996. Y el espacio siguiente, las letras apareciendo gradualmente. Elias Reed, 2025. Sintió el calor en sus ojos. La garganta seca. La máquina de escribir continuó, cada vez más rápido. El papel blanco era absorbido por el rodillo. Cada línea aparecía, cada golpe de tecla un latido. Escuchó junto a su oído el sonido de ruedas de tren comenzando a rodar. Afueras, la niebla comenzó a moverse. Ya no era niebla, sino agua helada girando alrededor del vagón como cintas blancas. Los rieles brillaron, extendiéndose infinitamente. Corrió hacia la puerta, gritando: «No pertenezco a este lugar». Pero solo hubo eco, convirtiéndose en múltiples voces, viejas, jóvenes, masculinas, femeninas, mezcladas, formando un coro frío. Nadie pertenece a este lugar, pero todos quedan registrados. Se detuvo en la puerta del vagón. Afuera, la niebla espesa era como un líquido. A lo lejos, aparecieron figuras difusas, rostros superpuestos, Weiss, Marek y cientos de sombras más, desvaneciéndose lentamente en la luz. Todos lo miraban, sin rencor, sin tristeza, solo esperando. Una última voz se escuchó, diferente a todas las anteriores, grave y clara, como hablándole directamente en la mente. 2:17 hora del recuento. La luz estalló, blanca y cegadora, rasgando la oscuridad. A la mañana siguiente, la policía local encontró la tienda vacía de Elias Reed sobre la vía de Lausitz. La cámara estaba entre la nieve, todavía encendida. El video duraba exactamente 2 minutos y 17 segundos. El primer cuadro era niebla densa, el último, una figura entrando en el vagón iluminado. El último sonido del video, clic, 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 constante, como si el reloj siguiera vivo. Al ralentizar la última parte, en el segundo 137, apareció un destello. Dentro del vagón, Elías estaba sentado frente a la máquina de escribir, las manos escribiendo, rodeado por luz dorada. La línea que acababa de escribir se veía claramente en el último cuadro. La lista no ha terminado. Solo cambia quien la registra. Y luego, la imagen se desvaneció en la luz. La luz tardía de la mañana en Varsovia tenía un tono indeciso, como si no supiera si ser amarilla o gris, colgando suspendida como un trazo de carbón sin borrar del todo.
En un apartamento pequeño cerca del Vístula, una mujer abrió los ojos tras un sueño empapado, y el golpeteo metálico continuaba, pasando del sueño a la realidad. Se llamaba Evelyn. En la mesa, la pantalla de la computadora brillaba tenuemente. Un correo sin remitente se mostraba exactamente a las 2:17. Su contenido no era más que una foto borrosa, las vías como una cicatriz a través del bosque, y entre la niebla, un punto dorado. Ampliando la imagen, el punto dorado se transformó en la puerta entreabierta de un vagón de madera. En el marco oscuro y húmedo, un hombre se inclinaba sobre una máquina de escribir. El nombre del archivo en la esquina era una cadena de caracteres sin sentido, pero el software reconoció automáticamente el texto en el borde: Elías. Reed. 2025. Evelyn arrastró la silla y abrazó una taza de té caliente. No le era desconocido ese tipo de correo. Meses atrás, ella había sido la última en leer el borrador de la casa número 9, la historia inconclusa de una máquina de escribir que se tecleaba sola, una lista sin nombres, un clic que ordenaba silenciosamente la narrativa. En el cajón guardaba un reloj de bolsillo, el único objeto que un amigo del archivo le había enviado antes de perder contacto. El reloj se había detenido a las 2:17. En la parte trasera, grabado con delicadeza, Sapis mnie regístrame. Colocó el reloj junto al teclado. Sus dedos escribieron un breve mensaje al mismo correo anónimo que le había enviado la foto: Estoy lista. El correo salió a las 2:16. La aguja del minuto en el reloj de pared saltó lentamente un pulso, como un anciano aceptando ponerse de pie. Fuera de la ventana, la lluvia caía ligera, como si alguien marcara un ritmo para llamar a quienes estaban adentro. Evelyn se puso el abrigo, metió el cuaderno en la bolsa y tomó el reloj de bolsillo. No tenía cita, ni avisó a nadie. Simplemente se fue. El tren hacia Lausitz seguía su recorrido, reduciendo a la mitad las paradas, con pocos pasajeros y los asientos de tela gastados como un sueño largo. Al llegar a la frontera, la nieve caía como polvo fino. El tren se sumergía en una hendidura de tiempo diferente. Al bajar, la estación olía a historias guardadas demasiado tiempo en cofres y recién abiertas. En el sendero que llevaba al bosque, la nieve aún no cubría huellas. Evelyn se vio reflejada en el hielo fino de un charco, cabello recogido, ojos hundidos, labios apretados por el frío. Pero detrás de sus hombros, en el espejo de agua que temblaba suavemente, había dos sombras. Una delgada, con cuello alto, sosteniendo un cuaderno de piel marrón. Otra más alta, con abrigo largo, boca entreabierta como leyendo. Giró, el bosque vacío, y al mirar de nuevo al charco, las dos sombras seguían allí. No sintió miedo. Su miedo se había gastado en otros inviernos, con otras pérdidas. Solo asintió levemente al reflejo sin volverse. Las dos sombras asintieron silenciosamente, y los tres avanzaron hacia las vías. Lausitz era distinta al resto del mundo. No había pájaros, ni crujidos de resina congelada sobre los pinos. Solo silencio que sabe golpear. Evelyn pisó el riel, el talón sobre el hierro frío. Una vibración minúscula subió por sus piernas, haciendo que sus rodillas quisieran ceder, no por debilidad, sino para seguir el ritmo. El cielo se tornó oscuro como el techo de un archivo. Cerró los ojos. Clic, clic, clic. Ni rápido, ni lento. Aquel ritmo era la cadencia de un hombre buscando entrar en la historia. Al abrir los ojos, la luz dorada apareció al frente, primero como una aguja trazando la niebla, luego un hilo que seguía las vías, hasta abrir la noche en dos. Surgió una masa negra, no acercándose, sino permitiéndose ser vista. Vagón de madera 405A17. Puerta entreabierta. Olor a madera cálida, aceite, papel antiguo, tabaco con miel, el aroma de una estación viva por la memoria, se extendió. Evelyn colocó el reloj de bolsillo en la palma, el pulgar apretando ligeramente el borde. Las agujas no se movían. Pero a través del cristal, vio un reflejo desajustado, la sombra mezclada con las dos de atrás. El reflejo mostraba que ya estaba dentro del vagón, con la mano sobre la máquina de escribir, mientras ella aún estaba afuera. Ambas imágenes eran correctas simultáneamente, como dos vidrios superpuestos sin adherirse. Respiró hondo y entró. Dentro, los relojes colgaban del techo como estrellas de oficina. Todos marcaban 2:17. Una mesa de madera en el centro. La Remington estaba allí, las teclas negras brillantes como garras aceitados de un animal. Al lado, un cuaderno de piel marrón con las letras H. Weiss grabadas. Y en la silla opuesta, Elías Reed. Rostro más delgado que en fotos de prensa, ojos profundos,
piel con transparencia de quien ha permanecido demasiado tiempo ante luz fría. Giró, sonrió levemente, una sonrisa incierta de quien sabe a quién pertenece. ¿Cuánto tiempo has estado sentado?, preguntó Evelyn, dudando si su voz era audible. El tiempo suficiente para ver las letras aparecer sin tocar, respondió Elías. Su voz parecía atravesar un largo conducto, una señal amplificada justo lo necesario para quedar. ¿Qué quieres que haga? Continúa. Miro la rementon. Cada 2:17, necesita a alguien que teclee. No para narrar, sino para tomar lista. Si nadie escribe, los antiguos caen del borde del papel. Evelyn se sentó. Sus dedos sobre las teclas, como quien palpa el esternón para comprobar si el corazón aún late. Las teclas fría. Pero en algún lugar del metal, comenzó a respirar un calor. En el papel, sin seguir sus manos, aparecieron palabras en polaco, con la tipografía ordenada de una oficina militar, pero la frase era humana. Germán Weiss, 1942, escucha los rieles en los huesos. Tadeusz Marek, 1996, prestó la mano para escribir. Elias Reed, 2025, completa la historia dejada inconclusa. Evelyn, teraz trzymać światło. Mantén la luz. No recordaba haber dicho su nombre a nadie allí, pero no le sorprendió. La sorpresa se había agotado en el correo 12. En el borde del papel, una mancha de tinta azul trepaba como raíz. 405. Los relojes del techo temblaron levemente, no se movieron, solo confirmaron que habían escuchado. ¿Dónde está el mapa?, susurró. Vine aquí no por la historia, sino por su camino. Si solo escribo nombres, mañana se olvidará de nuevo. Elías asintió, mitad tristeza, mitad alivio, el tipo de asentimiento de quien espera la pregunta correcta. Señaló el suelo. Evelyn se inclinó. Bajo la madera, como debajo del papel fino, un conjunto de engranajes giraba lentamente, cada uno iluminándose al ritmo del clic. Entre ellos, pequeñas vías cruzadas, horizontales y circulares, formaban un complejo diagrama, el mapa de la circulación de la memoria. Sin topónimos ni coordenadas, solo marcas horarias, 2:17, repetidas alrededor de los años, 1942, 1946, 1959, 1996, 2025. Pequeños hilos conectaban Lausitz con Queen Maud Land, Varsovia con una frecuencia AM sin emisora, regresando a Lausitz. En un punto frío, vías se superponían, zona de hielo con calor geotérmico. Evelyn tocó el suelo. Desde debajo de la madera surgió un sonido uniforme, no de máquina, sino del pecho de un tren inmortal. No escribimos la historia, dijo Elías, sino que el terreno de la historia nos obliga a pasar por él. Este mapa no se dibuja para verse, se dibuja para caminarlo. ¿Y quién regresa?, preguntó ella. Nadie. Lo miró a los ojos. El mapa de quien no regresa es el único que señala el camino correcto. No marca la vuelta. Fuera del vagón, el viento se detuvo. Evelyn reconoció ese instante, el mundo descolgado de sus bisagras. Los relojes del techo avanzaron al unísono, no girando, sino empujando un paso, y todas las agujas marcaron 2:17. La niebla afuera se volvió vidrio líquido. La puerta se cerró. No por manos humanas, sino por el peso del momento. Evelyn colocó su reloj de bolsillo sobre la mesa, junto a la Remington. La carcasa vibró suavemente, un tintineo como copa chocando. En lugar de números en el cristal, apareció una red de pequeñas vías en luz azul, cruzándose, formando nudos como notas musicales. Cada nudo brillaba una vez, emitía un clic y se apagaba. Contó en su cabeza. 83 nudos. De 1942 a 2025. Cada año un registro. ¿Y si me voy ahora?, preguntó. ¿La lista sigue? Tomará otra mano. Elías sonrió con amargura. Nadie es autor, solo portador de luz. Su tarea es mantener la luz encendida durante 2 minutos y 17 segundos. Después, el viaje continúa solo. Evelyn comprendió. No del todo con la mente, pero su cuerpo lo aceptó, sincronizando su pulso con los clics. Presionó la tecla E. Una E apareció en el papel, azul y nítida. La Remington transmitió un soplo cálido por la tecla, que recorrió sus dedos hasta el pecho, rozando el esternón, golpeando los pulmones. En el techo, un solo reloj se adelantó medio paso sobre los demás y luego se detuvo, como alguien ocupando un lugar respetuosamente.
Debo llevar el mapa afuera, exhaló. No para mostrarlo, sino para guiar a quienes deben recorrerlo sin estar solos. Elías negó. El mapa no sale en papel. Se inserta en la persona. Lo llevas como una cicatriz. Aquí. Puso su mano sobre la muñeca de ella, donde late el pulso. Desde este momento, cada 2:17 escucharás la vía más cercana vibrar. Ahí es donde debes ir. Si vas, alguien más será registrado, y no caerá. No preguntó, ¿por qué yo? Esas preguntas eran del umbral del vagón. Adentro, solo importa a dónde, cómo y quién sigue. Evelyn tomó su reloj de bolsillo. La aguja permaneció inmóvil. Pero en la tapa, interior, estaba grabada una línea fina, formando un círculo, doblando un ángulo en Lausitz, otro en Varsovia, trazando un tenue camino hasta Queen Maud Land. En la intersección de 3 rutas, un pequeño punto. Lo tocó, vibró levemente como un latido. La puerta del vagón se abrió. No había viento esperando. La niebla se había vertido como papel retirado de una máquina. Evelyn se levantó. Elías también, pero no la siguió. La miró como quien guía a alguien que ya aprendió a manejar el remo. En el techo, los relojes retrocedieron un paso, todos al mismo tiempo. La Remington dejó de respirar. El mapa bajo el suelo se cerró, los engranajes suaves como dormidos. Ella salió. Afueras, el bosque de Lausitz ya no era la oscuridad que conocía. La luz plateada penetraba los árboles, convirtiendo cada tronco de pino en un eje impreso. Entre los árboles, las vías revelaban una tinta que nadie podía reproducir, tinta de resistencia. Los hitos de los años se transformaron, cayendo de sus hombros como piedras que ruedan de quien carga demasiado. Escuchó clics. 2:17 Alguien, en algún lugar, registraba asistencia. No se sabe quién dice presente, ni quién falta. Pero aquel ritmo llegaba hasta sus dedos, donde el pulso y el acero se encontraban en un pacto anterior a su nacimiento. En el borde del bosque, el viento volvió. Soplo leve, como apagando una vela. Pero la vela no se extinguió, no era fuego, era luz de memoria, algo que no se quema. Evelyn abrió la tapa del reloj. El mapa seguía brillando dentro del metal difuso. En el cristal, los nudos parpadeaban. Uno brilló fuerte justo ahí. Otro parpadeó al oeste, un viejo almacén en Varsovia. Otro vibró como luciérnaga muy lejos al sur, un hielo profundo. Cerró la tapa, guardó el reloj y siguió caminando. No necesitaba mirar atrás al vagón. No necesitaba nombrar a nadie más. Desde ahora, los nombres le encontrarán, a través de 3 golpes pequeños. Pausa, 2 golpes en la mesa, la manga, las escaleras, el asiento del tren, en una frecuencia AM áspera. Cada vez que los oiga, se detendrá, abrirá el reloj, verá que nudo brilla. Y se dirigirá allí. Sin flores, sin velas, solo con un bolígrafo y los 2 minutos y 17 segundos restantes después de que el mundo se haya cansado. Esa noche, en la casa número 9, la máquina de escribir corrigió la cinta sola, escribiendo exactamente una línea en un idioma que no pertenecía a nadie. Cuando dejen de hablar de nosotros, tomaremos prestada la mano. En Queen Maud Land, bajo el hielo, un punto cálido aumentó silenciosamente su calor y luego se calmó. En Lausitz, el nuevo guardia levantó la vista hacia el reloj de pared, lo vio marcar 2:17 y sonrió levemente, una sonrisa sin destinatario, antes de tocar suavemente el cristal con el dedo. Clic, clic, clic. A la mañana siguiente, en la bandeja de entrada de varios desconocidos, llegó un correo a las 2:17. Sin texto. Solo un adjunto, un mapa, sin calles ni nombres, solo finas vías cruzadas densamente como estrellas. En la esquina, con tipografía mecanografiada, mapa Tego, Tony Ebraca. El mapa de quien no regresa. Más abajo, un símbolo de sello. Y si esta noche, a esa hora exacta, escuchas 3 golpes metálicos muy leves provenientes de un lugar indeterminado, mesa, pared, palma, no lo consideres un mal presagio. Guarda silencio unos segundos. Abre cualquier cuaderno cercano y escribe un nombre. No necesitan ellos. No necesitas la fecha. Solo un nombre. Pon un pinto. Y escucha cómo la historia se une sola. Porque el tiempo no necesita que la cuentes. Solo necesita que reserves un lugar para quienes faltaron en la hora del registro.